Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a ver una funcionalidad muy útil de Git que se llama Git Ignore. Es muy útil, pero también muy sencilla, o sea que espero que tardemos poco en verla. Básicamente el Git Ignore me sirve para ignorar diversos archivos dentro de lo que sería el repositorio, ¿de acuerdo? Es algo muy típico que haya determinados archivos que tú no quieres que vayan directamente al repositorio y que no se publiquen en remoto. Y ahora explicaré varios ejemplos. Lo más típico son las dependencias de los proyectos. Como dependencia entendemos cualquier código que no sea exactamente tuyo, que no hayas escrito específicamente para este proyecto. Generalmente son librerías de terceros que tú instalas dentro de tu proyecto. Esas librerías, pues realmente no es código de tu proyecto, entonces es código de otros proyectos. Están en otros repositorios Git, probablemente porque son generalmente software libre que está publicado ahí en GitHub o en otros repositorios por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, esas librerías, pues tú cuando las instalas, te vienen muy útiles, trabajas con ellas, pero realmente no es código que tú hayas escrito y por lo tanto no tiene por qué mantenerse dentro del control de versiones de este proyecto. Por lo tanto, ese típico código de terceros nosotros lo vamos a quitar de en medio para que no cargue con código innecesario dentro de lo que es el proyecto nuestro. Bien, vamos a ver este proyecto que yo tenía abierto de otro vídeo anterior, en el cual pues estamos imaginando que estamos construyendo una web, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es instalar dependencias en este proyecto para que veamos un poco el proceso. Y van a ser dependencias, como es una web, pues dependencias JavaScript. Bien, voy a utilizar npm, que sería el gestor de dependencias más típico para utilizar dentro de lo que es un proyecto web. Con el comando npm init lo que hago es inicializar el repositorio para que pueda trabajarse con npm. Bueno, le doy todo OK, OK y ahora mismo ya estoy en condición de instalar dependencias con npm. Así que vamos a instalar una dependencia, por ejemplo, Redux, que es una librería de terceros para poder mantener el control del estado de una aplicación de manera global. Con el comando npm install redux, lo que estamos haciendo es instalar esta dependencia que os estaba comentando. Veis que rápido se ha instalado. Hemos instalado Redux en la versión 4.5, tal cual y bien, estupendo. Ahora mismo ya está instalado Redux y lo podemos ver como tengo abierto aquí el mismo proyecto con el editor, como dentro de Node Modules está todas las librerías, está Redux, la librería en sí, y además otra serie de librerías que son dependencias de la dependencia. ¿De acuerdo? Y con determinadas dependencias, pues puede ser dependencias de las dependencias de las dependencias de las dependencias. Y al final se genera una cantidad de código en la carpeta Node Modules que yo, es lo que os digo, que es código que no es de este proyecto, es de proyecto de otros repositorios por ahí. Entonces yo no debería tenerlo dentro de mi proyecto. De hecho, vemos aquí de golpe de una ¡pam! Se me han cargado aquí un montón de archivos que si yo hiciese commit en este momento, estaría haciendo seguimiento de código que no es mío. Entonces esto no es normal. Aquí lo veis que me lo dicta directamente, me lo indica directamente el editor, pero ya sabéis que si hago aquí un git status, lo que hago es pues ver que efectivamente hay diversos archivos que se han modificado. El package.json y el package.log.json son archivos del proyecto que se generaron al hacer el npm init y es donde se guardan todas las dependencias que yo voy teniendo a lo largo del tiempo. De acuerdo, aquí puedo ver ese package.json que me dice que la dependencia de este proyecto es Redux. Bien, esto es más que nada información de JavaScript que no viene mucho al caso para lo que es trabajo con npm. Lo que me quiero centrar es eso, cómo quitar esas dependencias para que no formen parte del proyecto. Pues bueno, existe un archivo que es el archivo gitignore. Ese archivo gitignore simplemente me permite indicar todo lo que se debe ignorar dentro del proyecto. Así que lo voy a crear, bueno, ya que estoy con el editor, lo voy a crear desde aquí. Me vengo por aquí y creo un nuevo archivo .gitignore. Ese archivo, como empieza por punto, por cierto, es un archivo oculto. Quiere decir que si haces un listado directorio, ls
-L no va a aparecer. Tienes que hacer un ls-la para que aparezcan los archivos ocultos, como por ejemplo la carpeta git o el archivo gitignore. Bueno, entonces dentro de gitignore coloco todas las rutas de todas las dependencias que no quiero colocar. Y esto te admite también rutas y también directorios. O sea, por ejemplo, en este caso yo podría simplemente decir node modules y con esto, si lo guardo, ahora enseguida vais a ver cómo el número de dependencias del proyecto ha disminuido. Ya son solo 3. Y bien, es verdad, son solo 3 porque realmente los únicos 3 archivos que pertenecen dentro del proyecto es el gitignore, el package.json y el package.lock. Así que hemos quitado de en medio un montón de código que no nos pertenecía realmente y no estamos haciendo que nuestro repositorio pese más de lo necesario ni que Git tenga que llevar más trabajo del necesario porque lleve el seguimiento de archivos que no pertenecen a este proyecto realmente. Dependencias es el ejemplo más claro de cosas que vas a querer ignorar con gitignore. Y de hecho, pues se nos pueden ir megas de código ahí en la carpeta node modules que no quieres para nada, como decía. Pero hay otros archivos que también generalmente no vas a querer dentro de tu proyecto. Por ejemplo, este archivo que se llama dsstore. Ese archivo te lo crea el Mac. Exactamente, no sé para qué, creo a lo mejor para los iconos de la carpeta o algo así. Bueno, es información del propio sistema operativo que se ha creado aquí de manera oculta, pero que está ahí el archivo y que no debería estar dentro del repositorio. Ese archivo me está molestando ahí y también lo puedo ignorar con el gitignore, de hecho, ¿no? Hay que poner, en este caso, el mismo nombre de archivo. Y las mayúsculas y minúsculas importan porque sistemas como Linux y Mac los tienen en cuenta. Así que ahora mismo ya está ignorado y ahora cualquier cambio que haga el Macintosh internamente a través de sobre ese archivo, quiero decir, no va a ir a Git. Y entonces alguien me podría decir, Miguel, pero ¿cuáles son los archivos que tengo que eliminar o que decirle a Git ignore que ignore en un proyecto? Yo te voy a decir pues que no lo sé realmente, porque es que depende mucho del proyecto que estés realizando, depende de los lenguajes que utilices, depende de los frameworks, depende de los sistemas operativos con los que trabajes, inclusive tener en cuenta que podemos tener un sistema, o sea, un desarrollador que trabaja en el sistema Windows y otro que trabaja en Mac o en Linux, y cada uno tiene sus archivos de código o de internos que debe ser ignorados. Entonces aquí hay un servicio que se llama gitignore.io. Hace poco le cambiaron el dominio, pero bueno, si tú escribes gitignore.io y directamente entras en este sitio, pues vas a ver aquí el sitio web este que te permite escribir todo lo que serían lenguajes, sistemas operativos, etcétera, para que tú puedas crear un gitignore específico para tu proyecto. Vamos a decirle, por ejemplo, que no me quite los archivos ocultos o los archivos que me genera Windows, los que me genera el Mac OS, los que me genera Linux, y además, pues en este proyecto estoy utilizando Node. Bueno, no es un proyecto de Node, pero sí que quiero que me quite todo lo que sea la carpeta Node Modules y las cosas de npm que no deberían subir al proyecto. Y aquí pues podéis utilizar o podéis colocar muchas otras cosas que vosotros estéis utilizando como tecnologías y que te genera archivos que no quieras generalmente enviar a GitHub. O bueno, enviar al repositorio Git y luego pues sí, dejar en GitHub cuando subas el repositorio GitHub. ¿Veis? Aquí ya te da, le he dado el botón ese de Create y te da ya lo que sería el código de todo tu gitignore. Vale, aquí muchísimas cosas que a lo mejor no son del todo necesarias para muchos proyectos, pero tampoco hacen daño. ¿De acuerdo? Entonces yo directamente vengo al gitignore y puedo cargarme todo esto y dejar esto otro. Y ya directamente está ignorado todo lo que no debería aparecer por aquí. Por ejemplo, en macOS el DSStore estaría ignorado, pero también parece ser que en algunos casos también te puede crear otras carpetas que no deberían estar, o thumbnails. Bueno, en fin, en Node pues todo esto no sería necesario.
Por ahí debe estar bueno, la carpeta Bower Components, que es otro gestor de dependencias que se puede utilizar en la web, pero la carpeta Node Modules y pues varias cosas por ahí. Vaya, aquí que veo otra cosa interesante. Justamente los .env, eso es otro típico archivo que vas a ignorar. Los .env, y es bien que que haya aparecido por aquí, no corresponden con Node.js ni con ningún tipo de proyecto, o sea, quiero decir en concreto, yo los puedo utilizar en cualquier proyecto, con cualquier framework, con cualquier código que no tenga framework, o sea, en PHP, en Node, en lo que sea. Y los .env son archivos en los que guardo variables de entorno. Por ejemplo, cuando yo estoy desarrollando un PHP, pues tengo una base de datos MySQL dentro de mi proyecto y esa base de datos MySQL pues necesita una clave para poder acceder a ella o pues no sé, a lo mejor está en otro host y necesitas guardar el nombre del host, pero cuando estás en remoto, en el servidor donde vas a poner esto en producción, el servidor de MySQL pues está en otro host, está con otro usuario, con otra clave, etcétera. Entonces, generalmente utilizamos los .env para guardar toda esa información que tiene que ver con el entorno y que no, además no vas a querer que vaya al repositorio, porque si yo pongo un .env en el repositorio, estaría haciendo que esa información de entorno fuese igual para todos los desarrolladores. O incluso estaría poniendo en GitHub información sensible con claves que pues no deberían verse porque a lo mejor son secretas para mi proyecto o para lo que sea, ¿no? Incluso claves de APIs que puedas estar utilizando, todo ese tipo de cosas se van al .env y no tienen que estar nunca en el repositorio. Por eso se ignoran directamente. En este proyecto no lo tengo, pero bueno, es otro archivo típico que tú vas a ignorar. Bueno, pues ya tengo fabricado mi .gitignore y ya estoy eliminando dependencias de aquí para no hacer commit de ellas. Entonces ya puedo hacer el commit. Nunca hagáis el commit de archivos con las dependencias, o sea que archivos que deberíais ignorar, porque esto luego te va a generar una serie de problemas para poder borrarlos del repositorio. Ahora voy a ir con ese punto. Pero bueno, vamos a ver, ya hemos hecho el git ignore, ya no está la carpeta node modules en el repositorio. De hecho, podemos hacer un git status aquí para comprobarlo que él ya no la tiene. Y vaya, directamente ahora puedo hacer el commit. Vamos a hacerlo desde línea de comandos. Añado todos los archivos al repo, o sea, a la staging area, y ahora hacemos el commit. Bien, el commit con su mensaje. Listo. Ahora mismo ya tenemos el repositorio, otra vez Working Directory limpio y básicamente estamos en un punto del proyecto nuevo en el cual ya tengo dependencias instaladas y está ignoradas. Estupendo. Ahora os quiero enseñar rápidamente qué hacer cuando ponemos un archivo como el .env en el repositorio y que realmente, ostras, es que me he dado cuenta que lo he subido, que lo he comiteado, incluso lo he subido a GitHub. ¿Cómo hacer? Vamos a ver. Primero voy a quitar el .env aquí para que lo veamos, que es esto, lo voy a guardar y ahora voy a crear un .env en mi carpeta de trabajo, .env, y aquí pongo aquí algo secreto, ¿de acuerdo? Ahora con este secreto, si os fijáis, lo tenemos aquí y lo vamos a comitear. Voy a hacer el commit directamente a través del editor para que vayamos un poquito más ágiles, ¿de acuerdo? Y aquí pues mando esto. Commit. Ok, muy bien, pues ya está. He enviado el .env a una confirmación de un commit. Sin embargo, al cabo de unos minutos os dais cuenta. Oye, he metido la pata, he metido el .env en el repositorio. ¿Cómo lo voy a sacar? Bueno, lo más típico sería, vale, pues voy a ignorarlo con el git ignore. ¿De acuerdo? Ahora guardo el archivo con el git ignore y pues digo ignorando. ¿De acuerdo? Y ahí lo tenemos. Sin embargo,
Ahora el problema es que ese punto .env, aunque tú lo hayas ignorado, está dentro del repositorio, ¿de acuerdo? Hay por aquí un comando que es el lstree, que me sirve para saber cuáles son los archivos que están dentro del repositorio. Y luego le digo hid, que hid es como decir el último commit que se ha realizado, la cabeza de todos los commits, son como unos commits van después de otro, pues el hid es el último. Bueno, os voy a enseñar de dónde sale esto. Git log. Simplemente con el git log veis aquí la lista de todos los commits y el último commit, que es este de aquí, el primero en la lista, me sale como el hid, que dice que este del hid está en la rama master. Bueno, pues y aquí tenemos el código del commit con el autor, el tal cual. Bueno, esto es la lista de commits. Por cierto, si queréis ver los commits con control Z, salgo de ahí. Si queréis ver los commits de una manera resumida, tenéis este flag one line y menos one line, perdón. Y lo que te muestra es los commits con el código del commit resumido. Este código me viene bien para algunos casos. De hecho, los voy a copiar un momento y lo voy a dejar aquí para ver, por ejemplo, qué se comiteó en determinado momento. Bueno, os voy a enseñar esto ya que lo he hablado. Control Z para salir de aquí y haces git log, pues por ejemplo head, perdona, git show head. Y aquí te dice qué es lo que ocurrió cuando hicimos el hit. Pues bueno, en el archivo gitignore le pusimos esta línea de aquí. Y lo que, si queréis verlo de un commit antiguo, pues pilláis este código de aquí, es el commit anterior, y le hago un git show y aquí le pongo el código de ese commit en concreto que quiero hacer el show. ¿Veis? En este commit creé el punto .env, le puse algo secreto y por ahí en el git ignore pues creo que le quité alguna línea por ahí. Así, mira, aquí dice, le quité la línea .env. La verdad es que yo no suelo ver estos archivos, estos show de esta manera, porque generalmente esto cuando lo subes a GitHub o inclusive en otras aplicaciones de interfaz gráfica de Git, te da una salida bastante más comprensible. Entonces, muchas veces directamente, que quiero saber cuál es lo que hice en un commit anterior, sé que está en GitHub, pues voy a GitHub, lo examino por ahí, o si ya lo quiero ver de otra manera, pues me meto en una herramienta como SourceTree, una herramienta de interfaz gráfica de Git y me da más facilidades para ver esto, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, pero en todo caso, lo que os quería enseñar también era este comando que me permite hacer el listado de todos los archivos que están en el repositorio. Todos los archivos que Git tiene en seguimiento, o sea, todos los archivos que algún día Git se hizo un commit de esos archivos. Y aparece el punto .env cuando realmente yo lo estoy ignorando. Sí, lo estoy ignorando, inclusive en el último commit, pues le dije que sí, que debería participar dentro de gitignore y tal y cual, pero sin embargo el archivo sigue estando ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer para poder borrar ese archivo y que ya no forme parte más del repositorio? Pues es el comando git rm. Para borrar el archivo .env del repositorio de Git utilizamos el comando git rm. Yo podría colocar git rm.env y esto me borraría el archivo del repositorio. Ok, lo que pasa es que me lo borra también del working directory. Y yo no quiero que lo borre el working directory porque es que ese archivo .env lo necesito para mi proyecto. Pues tiene información de lo que es el entorno en mi proyecto, pero no lo quiero. O sea, lo quiero el working directory, pero no lo quiero en el repositorio, ¿vale? Me explico. Entonces simplemente hago git rm --cached y lo que va a hacer es que, oye, mira, me lo va a quitar del repositorio, lo va a borrar y lo va a dejar que permanezca dentro del proyecto. ¿De acuerdo? Entonces ya lanzamos el comando tal cual y hace el borrado del punto .env y sin embargo me lo ha dejado dentro de la carpeta de trabajo.
Entonces, si ahora listo el repositorio, me está apareciendo todavía. Quizás es que tengo, de hecho, que comitearlo. Git commit.env. Ok, desde luego ya está comiteado, y ahora si hago el hid ya no encontramos el archivo dentro del repo. Ok, que era lo que nosotros queríamos. Sin embargo, sí que permanece dentro de lo que es el working directory, pero eso sí, lo tienes que ignorar para que la próxima vez cuando hagas el commit, pues ese archivo no se envíe al repositorio. O sea, no me sirve nada borrarlo si luego confirmo los cambios, no lo tengo en el git ignore y lo vuelve a subir. O sea, entonces estaríamos deshaciendo el trabajo realizado. O sea que las cosas son así. El git ignore siempre para ignorar todos los archivos, y si lo haces antes de que esos archivos se comiten, fantástico, no tienes ningún trabajo extra. Ahora, lo haces después, te diste cuenta por error que comiteaste un archivo, que tal, que cual. Bueno, entonces simplemente haz el borrado del archivo con la opción _cached si quieres que ese archivo permanezca dentro de tu working directory, y luego te aseguras de ignorarlo, y luego por fin haces el commit de definitivamente el repo con el archivo ya borrado. Entonces el archivo deja de existir. Digo, deja de existir para qué. Este tipo de operativas a veces son un poco complejas y a veces requiere un poco más de explicación, ver alternativas de comandos en determinadas situaciones. Entonces en este en este artículo de desarrollo web tengo un poco explicado cuáles son los pasos para hacer todos estos ignorados, borrados, etcétera. Inclusive a veces que puede que los hayas subido a GitHub los cambios, y que haya cambios no deseados, y bueno, te explico aquí cómo poder también asegurarte que en GitHub no se quede todas estas cosas. De acuerdo, lo dejamos por aquí. Espero que toda esa información del Git Ignore te haya resultado de interés y que te sirva bastante, pues, para poder organizar tu repo y dejarlo todo en orden y no meter cosas que no debes. De acuerdo, muchas gracias por la atención. Hasta luego.